¿No te ha pasado que escuchas una historia, la sientes y después de escucharla sabes que tu vida ha cambiado un poco? O tal vez mucho. Esto es Stories Charladitas, un espacio en donde te contaré y te contarán historias que cambian la vida para siempre. Hola, hola, audientes, ¿cómo están? ¿Qué es esta emoción? Hoy, como les dije en el epicapítulo pasado, ya tenemos nuestra primera invitada a Stories Charladitas. Además, para mí es súper importante esto porque ya dejas de ser imaginaria, mi Lin. Ahora ya, soy un ser real. Eres un ser real, eso es muy importante. De Lin hemos estado hablando bastante, pues porque Lin ha estado vinculada a mi historia de vida desde hace mucho tiempo y pues nada, tú has estado muy vinculada también a mi vida profesional un montón. Qué rico tenerte acá, para mí es muy emocionante tenerte acá y bueno, ¿cómo es la dinámica del día de hoy? Hoy Stories Charladitas es diferente a todas las Stories Charladitas de antes, pues porque hoy vamos a compartir contigo la idea que siempre hemos tenido de traer invitados a Stories Charladitas es pues que nos cuenten una historia que quieran compartir, que nos quieran contar. Obviamente que sea una historia desde la que podamos aprender un montón, para nosotros eso es súper importante. Y pues nada, creo que yo siempre traeré a este espacio personas que sé que con sus historias van a poder conectar mucho y van a poder mostrarnos mucho de cómo aprender. Mi Lin, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Esta es tu primera vez además? ¿Qué nota? Esta es mi primera vez con toda la adrenalina así subida en todo mi sistema nervioso, pero pues yo soy fan de hacer cosas por primera vez para estimular la neuroplasticidad del cerebro, que es como lo que más me apasiona en la vida. Entonces, pues nada, aquí estoy, muchas gracias. No pensé que fuera la primera, sinceramente. Sí. Yo dije, si Diana me invita en algún momento a su podcast, le voy a decir que no quiero ser la primera. Yo rompí con todo, pues. Rompiste con todas las reglas, pero bien, súper honrada de estar aquí. Me declaro fan número 1 de Diana Coru, Stories Charladitas y todo lo que sea. O sea, de verdad, admiración profunda por ti, por tu trabajo y obviamente ese pedacito de vida compartida del cual seguramente vamos a estar explorando hoy. Muy bien. Me encanta y bueno, nada, mi Lin, este espacio está abierto para que nos cuentes de la historia que nos quieras contar. Con base en eso, pues nada, echaremos rulo. Psicología de la brava, pues nada, tú eres una de mis grandes maestras del cerebro, entre otras. Lin les irá contando poco a poco, obviamente en el transcurso de lo que está sucediendo hoy, a qué se dedica. Que pues me parece también súper importante que toda esa parte se conozca de ti. Milinis, cuéntanos un tris de qué nos quieres hablar hoy y cuál es tu story charladita de hoy. Bueno, ahí vinieron un montón de voces a mi cabeza cuando Dianis me dijo, bueno, te lanzas a este proyecto y yo siempre había tenido en mi cabeza, yo quiero hacer un podcast, quiero estar en un podcast, quiero aprender cómo es hacer un podcast, pero venía un epicapítulo de miedo al fracaso, sí, entonces, bueno, esas fueron una de las primeras voces y como te lo compartí tras bambalinas, como que yo decía, oh, pucha, no quiero hablar de esto, pero después peleé conmigo misma y dije, pero como no voy a hablar de esto si realmente esto es una cosa que me ha enseñado demasiado en la vida. Entonces dije, también te escuché a Diana el tema de la vulnerabilidad y bueno, es mi día hoy de ponerme vulnerable, espero saber. Bueno, pues ante todo, obviamente este es un espacio seguro, Milinis, y los audientes de Stories Charladitas son personas fantásticas que seguro sabrán recibir tu vulnerabilidad como han sabido recibir. Han sabido, ¿no? Han tenido en sus manos la mía, así que por ese lado va a ser súper bonito poderlo hacer. Nada, Milinis, cuéntanos un tris, ¿qué onda? Ay, Dios santo bendito. Bueno, sí, y también en la onda de qué cosas uno puede como dejarle un poquito a los demás, pero no en tema de, ay, es que yo soy la que sabe de esto, sino más de como de conectar con mis propias emociones y con mis propias vulnerabilidades. Y hay una cosa que abre como el inicio de un trabajo con el dolor bien importante en mi vida y que en este momento pues me ha traído a donde estoy, tanto como persona como profesional. Entonces,
creo que de eso es como que les quiero conversar hoy. Además, porque es una historia bastante interesante con muchas variables, bemoles, drama, dolor, amor, ruptura. Oh my God. Entonces, Bueno, sí. De entrada, creo que tú y yo hemos sido como súper compañeras de ese ejercicio del dolor, ¿no? Creo que tú y yo hemos compartido muchos momentos en la vida en donde han sido nuestras primeras veces, entre otras. Eso es súper particular, Mari. Exacto. Porque emprendimos por primera vez juntas, además. Sí. Y por primera vez estamos haciendo este epicapítulo juntas por primera vez. Eso está muy cool. Y ahora cuéntanos de otras primeras veces en donde, entre otras, yo he sido testigo de eso que has tenido que vivir y por lo que has tenido que pasar. Milin, cuéntanos. Y también pensando el tema, pensaba como, quiero tener esa parte de la historia desde tu perspectiva, porque eso también no solamente me va a ayudar en lo que les quiero compartir, sino a mí personalmente me va a servir mucho ese proceso. Entonces, nada, la historia data de hace un poquito de años y contando los días, estamos cumpliendo muy exactamente, muy cerca de la fecha, 14 años de ese primer momento en donde vino el dolor a mi vida y vino desde un evento que ya les voy a contar. Primero, pues voy a poner como un contexto de vida y era mucho movimiento a nivel profesional, personal, pareja, de todo tipo. Entonces, estábamos como la doctora Diana y yo en este momento de emprendamos Sinapsis, que lo has nombrado en otras historias, reels, podcasts, lo que sea. Estábamos en Managua y no me acordaba de Managua. Me salió el otro día en unos recuerdos del Face y dije como, Managua, me acuerdo de ese momento de la vida. Echando creatividad, invirtiéndole al tema, muy conectadas con eso, y Managua nunca salió. Porque básicamente lo que pasó, ¿sí? Entonces, uno de los grandes primeros aprendizajes, hay veces uno tiene un montón de cosas planeadas, le invierte muchas cosas, desea muchas, y las vainas de un momento a otro dan un giro impresionante. Y en ese contexto, ya casi es mi cumpleaños, y ese día, el día anterior a la historia fuerte de mi primer momento con el dolor, después van a venir otras a las cuales pues como que no les voy a extender mucho, la más extensa es esta, pero esto me lleva a las otras. Ese día era mi cumpleaños. Ese día era mi cumpleaños y era un cumpleaños raro, era un cumpleaños como que mis papás se habían separado, yo estaba saliendo con mi mamá, estábamos en Managua, yo estaba empacando para irme a vivir con Diana. Esa es otra primera vez, manica, o sea, nos íbamos a ir a vivir juntas, Lina y yo. Juepucha, sí, claro, juepucha. Entonces, claro, muchas cosas pasando, porque además era mi segundo intento de escaparme un poco del caos que estaba viviendo a nivel de mi familia, que mis papás se estaban separando o ya se habían separado. Acá hay un dato importante y es que tú eres hija única, ¿no? O sea, digamos que cuando uno tiene hermanos, pues como que en las separaciones uno se reparte como se reparte esas las misiones, marica, pero a ti sí te tocó en esa época como enfrentar un montón. Sí, era súper significativo. Además que, si no estoy mal, también estabas como cerca a un cumpleaños de esos que uno suelen marcar, ¿no? Cuando uno cumple 30, cuando uno cumple 20, exacto, cuando uno cumple 25. Tú también estabas como cercana a cumplir tus 30 años. Era mis también 30. Por favor, no hagan cuentas. Marica, es que... Bueno, pero yo, uno dice si pasó harto tiempo, pero hay veces digo, no, pasó rápido el tiempo. Pero bueno, el caso, no hagan cuentas, por favor, no mentiras, no importa. El caso es que estaba como en este cambio, en este movimiento de vida. Era mi segundo intento de cumplir mi propósito de irme en el cumpleaños 30 de mi casa. Y Diana salió a mi rescate a decirme, bueno, si esta opción no te salió, vámonos las dos, ya tenemos Sinapsis y pues háganlo. Entonces se decidió así, se buscó el lugar y se cuadró ya una fecha para la mudanza, que era 16 de junio de 2010. Entonces, mi cumpleaños fue rarísimo. Yo recuerdo en esta historia, yo decía, pucha, qué cumpleaños tan extraño. Empacando toda la vida, mis papás lejos, la primera vez que yo pasaba mi cumpleaños sin mis papás, niña consentida, con un montón de malestar, yo lo recuerdo y todavía siento el malestar. Con un montón de malestar y una zozobra de que el hijo de madre con el que yo estaba saliendo ni me escupió ese día.
Y yo decía, pero este Marica, man, ese ¿qué día le pasa? nos tocó hacerte barra durísimo. Yo me acuerdo que también con mi pareja del momento, Ay, que es marica. audiente, entre otras, es bien audiente, bien presente. Mi pareja del momento, el mejor amigo de Andrés también estaba ahí, marica. Sí, no me Sáchica. acuerdo. Nos tocó hacerte barra con toda, pues estabas muy triste, ¿no, mi Lilino? Sí, Estaba estabas pasando así triste. un momento, paila, paila. No fue como mucha celebración. Recuerdo que tuve llamadas de mis papás, de ambos, y yo no les contesté el teléfono. Estaba brava con la vida, brava con el mundo. Creo que nos tomamos un par de tragos y pues cada uno se fue para su casa y yo me quedé pues como En tu esa apartamento, noche, sí, en de ese hecho momento. estuvimos ayudándote a empacar. Yo ya había Exactamente. empacado mi casa en la mía y estábamos ayudándote a ti, teniendo en cuenta como toda esta marea emocional en la que estabas, Tal de cual. expectativas no cumplidas. Apoyando ahí, apoyando. Era, mejor dicho, un momento así en los que uno necesita una mano amiga, de verdad, Uy, está sí. hundiéndose. Entonces, recuerdo que bueno, ya todo el mundo se fue y yo quedé de vuelta naquito, hecha nuditos, pues decidí como acostarme a dormir porque el otro día teníamos 2 reuniones en unos colegios, nosotras teníamos frecuentemente reuniones en colegios y entregábamos nuestros informes. De una vez éramos desde la mirada neuro, que me correspondía a mí, y la tuya era la mirada clínica de casos de niños que pues estudiaban en colegios y nos remitían para evaluación, entonces teníamos reuniones para entregar esos informes de nuestros casos. Entonces yo dije, bueno, me voy a acostar a dormir, vuelvo y juega haciendo este ejercicio, evocación de la memoria episódica de mis hechos y mis sucesos, pero emocionalmente se me cruza un montón de sensaciones y experiencia corporal ahí saliendo. Ese día fue muy raro, esa noche fue muy raro. Y aquí ya parece más una vaina como que yo no sé explicar porque yo no soy transpersonal ni nada de eso, Nada por pero eso, sí. sí es como una noche bastante extraña, una noche que yo recuerdo como una noche que uno no duerme profundo, sino superficial y como que siente un montón de energías fríos. Yo qué sé qué pasó esa noche, pero yo no la pasé bien. No, incluso yo me acuerdo perfecto que no nos queríamos ir. O sea, yo me acuerdo que estábamos en tu casa y que los tres te decíamos como, Lin, todo bien, marica, en serio, nos vamos, nos quedamos, mira, y tú frescos, váyanse, mañana tenemos que madrugar, váyanse, mañana tenemos que madrugar, pero sí estábamos, de hecho sí estábamos bien movilizados todos. Me imagino que para ti también tuvo que haber sido como raro, porque es que esto no fue todo. No, eso no fue todo. No fue para nada. Viene más. O sea, y entonces al otro día, pues como que ni dormí bien y al otro día me despierto y la primera, me suena el celular y la primera llamada era mi padre. Entonces mi padre me dice como porque no, que no había contestado el celular y yo, no, pues que no quería hablar con nadie, no, pero es que no sé qué, estaba pasando una situación laboral también. Yo en ese momento trabajaba en 2 partes en una institución y en la institución me cambiaron como la dinámica toda del la juego dinámica. y yo quedé como súper aburrida y dije, no sé qué hacer, no sé qué. Entonces eso fue lo que le conté a él, como, papi, estoy pasando por esto, qué jartera, me siento mal, pero ya pues me voy para unas reuniones que tenemos en unos colegios y bueno, hablamos después. Y ahí pues se cierra esa conversación, yo me termino de arreglar, nos vamos. Nos fuimos, los colegios ambos quedaban muy cerca, ¿no? Como en Cota. Hijo de pucha, y nos sí. fuimos para allá. O sea, estos son estos colegios que, oigan, cuando tengan la posibilidad de inscribir a sus niños en un colegio, no los metan en colegios en la miércoles, pana. Miren que es difícil para las terapeutas llegar. Llegar hasta allá, o sea, Fue era por pucha, trocha y todo. Sí, ¿te acuerdas que eso es, o sea, eso era como vía Cota, Chía, pero como esa vía alterna, estábamos muy lejos, Lynn. Yo me acuerdo que estábamos muy lejos, sí, esos dos colegios, pero sí, particularmente eran vecinos, ¿no? O sea, eran cercanos, sí. Y eran como, bueno, ya, como Dianis lo dice, como ya muy lejos, entonces era mucho verde, yo me acuerdo mucho del verde ese día. Entonces llegamos al primer colegio, hicimos la entrega, yo sentía como un poco de zozobra y miraba mi celular y tenía muchas llamadas perdidas. Bueno, pasamos rápidamente al otro y yo no además contesté. Esa fue un video, porque esa reunión en ese colegio fue muy difícil.
Y larga, yo me acuerdo que fue muy larga. Y que tú me dijiste como tengo un montón de llamadas perdidas, pero íbamos tarde para la otra cita, entonces dijimos, no, qué carajos, después, pero tú ibas manejando, me acuerdo perfecto, tú ibas manejando y tu celular seguía sonando mientras llegábamos al otro colegio. Y yo siempre, todavía yo no contesto, y menos cuando estoy manejando, generalmente no contesto, pero cuando estoy manejando menos. Entonces, yo me acuerdo en el primer lado, como la reunión era tan larga y teníamos afán de llegar a la otra, yo miraba mucho el reloj. Entonces y tengo una percepción o un recuerdo que el reloj muchas veces lo miré faltando 10 para la 1. Ok. Sí. Y yo volví a mirar y siempre eran 10 para la 1 y la reunión era la otra, la era como a la 1 y algo. Sí. Entonces, bueno, nos fuimos para el otro lado, llegamos, nos atendieron, era un colegio que nos querían bastante y como que nos tenían, mejor dicho, aquí tenemos otra audiente que seguro está escuchando esto y va a ser como... Y ella sabe la historia, ella la cuenta desde su perspectiva y siempre que me encuentro con ella me la cuenta. Sí, entonces, que entre otras seguro la tendré en este podcast también, estoy completamente segura, sí, completamente. Divina. Que Adri es tremenda. Divina, y entonces, sí, llegamos a un colegio que nos quería mucho, menos mal. Ahí trabajaba ella y otra psicóloga que también quiero bastante. Entonces, bueno, nos recibieron, nos hicieron seguir, tomen agüita, tomen agua aromática, tintico, lo que quieran. Y mientras yo dije como, no, pues ya va a ser hora de contestar, porque es que esto es como las llamadas perdidas de las llamadas perdidas. Entonces voy a devolver la llamada, mamá, papá tenía como 1000 llamadas y dije, bueno, va a devolvérsela a mi papá. ¿Por qué? No sé, pero fue a mi papá. Entonces, hijo de puta, sí, además, perdón. No. Preciso a ese número, o sea, creo que lo ideal, si hubiéramos podido estar en el mundo ideal de Diana y Lina en ese día, habría sido llamar a mamá, ¿de acuerdo? Pero creo que devolviste la llamada preciso a papá. Sí, o sea, no tengo creo que fue sentido. El último que marcó. Sí, y ninguna preferencia ni absolutamente nada, si en algún momento del podcast no piense, pero pues dije como, bueno, mi papá. Me acuerdo que no me contestaron la primera vez que marqué. Y luego me contesta una persona que no era mi papá. Y yo le digo como, lo primero que mi mente pensó fue, a mi papá le robaron el celular. Entonces yo digo, pues, ¿quién es? ¿Con quién hablo? ¿Quién contesta? Pásame a Luis. Entonces me dice, ¿yo con quién hablo? Me dice la persona. Y yo le digo, con Lina Alejandra Jiménez, la hija de Luis Alberto. Y me dice, el señor Luis Alberto acaba de fallecer. Y te colgó. Eso fue una de esas cosas que nosotras decíamos como, miren, esto también, para todo aquel audiente que sea una persona que esté dentro del sector salud, nunca hagan eso. Uno no puede dejar a una persona al otro lado del teléfono así como nos dejaron. O sea, así como dejaron a Lina. Ustedes no saben lo que fue para nosotras. Adri debe estar diciendo sí. Fue muy duro. Porque no entendíamos nada, ¿no, mi Lin? O sea, fue una situación súper extraña. Además, como así, o sea, cuando Lina colgó, cuando a Lina le colgaron, nos miró y lo único que nos dijo fue mi papá se murió, pero no entendíamos, pero entonces, claro, pues vienen preguntas que son una mierda de preguntas, pues vienen estas preguntas como de, pero qué le pasa, idiotas, ¿no? Pero uno hace esa pregunta, Lina, como, marica, ¿qué pasó? Y pues obviamente Lina que iba a poder responder, pues no sé, weón, o sea, no. Y además que ahí es cuando yo te digo, horrible, y cuando lo vuelvo y lo cuento, y esto es una de las cosas que también me gustaría que la gente recordara en algún modo cuando escucha el podcast, es como, son de esas vainas que nunca se olvidan, pero la intensidad de la emoción obviamente sí va, ¿sí? Pues no es la misma que yo sentí, la misma intensidad que yo sentí en ese momento. Que entre otras ahí me parece muy importante, y esto es algo que necesitamos como ir capitalizando. Yo siempre hablo de eso con mis pacientes y es capitalicemos el aprendizaje, ¿de acuerdo? O sea, esto nos está pasando y si no aprendemos pues no hicimos nada. Bien. Sí. Y una forma de aprender de una situación de estas es cuando usted sea la persona encargada de entregar un dolor, hay que saberlo hacer. O sea, yo realmente creo que en la forma en la que uno entrega el dolor
de la forma en la que uno le entregan el dolor, empieza a ser completamente significativo la forma en la que uno empieza a pasar por ese dolor. La forma en la que nos entregaron tu dolor fue demasiado violenta, Lynn. O sea, fue demasiado violenta. Además, lo que siguió sucediendo de ahí en adelante, porque entre otras, yo siempre he creído que no hay nada más fuerte que le digan a uno que lo único que no tiene asegurado en la vida es la muerte, porque es como si uno la diera por hecho, ¿sabes? O sea, es como uno tiene que dar por hecho la muerte. A mí realmente me parece que no, es algo a lo que yo me resisto. Pues me resisto desde muchos lugares, pero me resisto en términos de yo no tengo por qué resignarme a que porque estoy viviendo me voy a morir. ¿Bien? Y peor aún, desconocer el dolor inherente a que alguien muera. ¿Me entiendes? O sea, esta vaina de todos tenemos que morir, pues sí, huevón, pero eso no significa que los que quedemos de este lado, porque nos dijeron que todos nos teníamos que morir, entonces ya estemos bien. O sea, ¿no? Como papitas, amigo, gracias por esto, ¿no? Terrible, o sea, sí, yo recuerdo ese momento y yo realmente sí lo siento violento para mí, que fui una de las que te acompañé en ese proceso. Me imagino que para ti tuvo que haber sido arrasador, Milín, o sea... Fue más que un baldado de agua fría, fue una cosa terrible. Todavía cuando lo cuento se me eriza todos los pelos, se me baja todo. Siento frío, siento calor, siento tristeza, siento rabia. Y yo lo único que recuerdo, por eso te hablaba del verde, era que yo corrí por los prados tratando de asimilar esta noticia tan fuerte, o sea, y nadie me volvió a contestar después, o sea, nadie me volvió a decir. Fue horrible porque nadie nos volvió a contestar después ese número, fue demasiado duro, y pues digamos que en ese momento ya Lynn obviamente entra como en su estado profundo de dolor, entonces ahí menos mal estábamos entre psicólogas, man, o sea, Dios nos quiere mucho, mi Lynn, ¿no? Por alguna razón estábamos entre psicólogas y todas unas tesas. Gracias. Así, durísimas, bueno, o sea, de esas vainas como fuertes. Esa primera como atención a la crisis la tuve, o sea, de verdad la tuve, pero eso no aminoró mi dolor, y un poco lo que tú estás diciendo sobre la muerte es una cuestión que a partir de ahí yo he venido resignificando en mi relación y en mi concepto con la muerte. Pero claramente que esos primeros momentos o esos primeros abordajes o esas primeras noticias de listo, tu ser querido se fue, van a marcar también la diferencia de cómo tú lo asumas. Y ese duelo en particular, esa pérdida, esa despedida, para mí fue trágica, ¿sí? Yo lo viví como una tragedia, viví demasiada culpa alrededor de la muerte desde el momento cero, que ha sido un camino que yo he caminado después con otras cositas que les voy a contar. Entonces, obviamente es un momento en el cual uno no quiere estar viviendo, pero que la diferencia la va a marcar muchas cosas que están alrededor tuyo que te van a permitir, como lo hablábamos con el día de mi cumpleaños, como sacar la mano. Ahora bien, si yo toda la vida me voy a acordar de mi cumpleaños, es obvio, pues esta vaina nunca, o sea, yo no voy a dejar de recordar que el día después de que yo vine al mundo y lo celebro, porque yo lo sigo celebrando, aunque me costó, pues mi papá se murió. Son dos fechas que están ligadas, quieran o no. Entonces, para un trabajo de yo sentirme bien con eso y de poder trabajar con esa culpa que yo sentía y de resignificar el duelo, la muerte, los procesos emocionales, el autocuidado, tuve que hacer muchas cosas para desasociar esa tragedia con la cual yo experimenté esa primera pérdida de mi vida. Yo ahí creo que necesito dar un contexto al momento de vida por el que tú estabas pasando. Como Lina les cuenta, pues dentro de su dinámica familiar estaban pasando muchas cosas que al parecer se iban a solucionar en el momento en que Lina tomara la decisión de independizarse. Bien. Entonces, sobre Lina, obviamente esto lo vinimos a entender mucho tiempo después, ¿no, mi Lin? Como que sobre ti igual recaía una responsabilidad muy fuerte sobre la plenitud y sobre la expansión que tus papás pudieran tener, porque es un clásico de las familias, yo no sé por qué, pero las familias tienden a mantenerse unidas por sus hijos, o sea, como que el hijo, y en el caso de Lina, por ser hija única, pues, peor, weón, o sea, era una vaina así como que
todo se justificaba por Lin Lin. Entonces, llega un punto en donde eso le sabe un poco a mierda a Lina, obviamente. Claro, todavía. ¿No? Como ya, marica, no me responsabilicen a mí esa tarea tan brava, porque pues en teoría esa no es una tarea para ti. Sin embargo, pues te la pusieron. Y de ahí es desde donde creo hay un contexto de culpa necesario para explicarle a nuestros audientes. Bien, entonces cuando Linis toma esta decisión de decir, bueno, ya no más, así como su vida entró en movimiento, la vida de sus papás también entró en movimiento, al punto en que, entre otras, en este momento de vida de Lin Lin, papá no estaba en Bogotá. ¿No? Tu papá ya estaba creando su vida en un espacio en donde él creía iba a ser seguro. Entonces a esto se le sumó también una vaina muy fuerte, y es que cuando recibimos la noticia, nosotras estábamos lejos de Bogotá, pero estábamos aún más lejos de donde tu papá estaba pues pasando por este proceso, ¿no? No tiene que reconocer que él también pasó por ese proceso. Claro, él estaba pasando por un proceso emocional, por un proceso de salud, por un proceso de adaptación a su trabajo, a su cambio de ciudad, etcétera. Entonces él se muere lejos, hay un montón de incógnitas alrededor, cómo murió, como yo pensaba que se había caído en la calle, o sea, esto fue horrible, y de ahí ya nos tocó, yo no podía manejar, manejó otra amiga, Sandris, manejó sí, Andris. pues Andris. Y claro, nos llevó a mi casa. En mi casa lo primero que hago es como entrar, y parte de un momento como medio extraño es uno ir a buscar las cosas de su papá y como olerlas y como sentirlas, no sé, como pasar la experiencia a través de los sentidos. Y bueno, ahí viene otro dolor más reciente, que es Lunita, que siempre estuvo acostumbrada a salir a la puerta a recibirnos a todos los que llevábamos, y ese día no salió. Ese día ella no salió, y cuando yo salgo corriendo a la habitación de mi papá y me tiro así en la cama en plancha, papá, Lunita estaba en la almohada así quieta, y Lunita pues también fue parte importante de ese proceso. De todo este proceso. Claramente. Luna es la primera perra de la manada. Es que tenemos una manada de perros bien fuerte, entre otras, en esta historia y en estos vínculos, y Lun fue la primera perra de la manada, ¿sí? Básicamente. Ya ella llevaba, ya Lun en ese momento, Luna tenía que como 1 año y pico. 2 años. 2 años. Estaba por cumplir los 2. Bien. Estaba por cumplir los 2, divino. Entonces, de ahí nos tocó agarrar camino, de ahí nos tocó un camino que yo recuerdo solo llanto, solo dolor, solo pensamientos de culpabilidad. Es mi culpa, yo lo dejé solo, es mi culpa, yo debía estar hasta el último momento, es mi culpa. Y todo eso, ya viéndolo en retrospectiva, me ayuda a entender, y con otras experiencias de pérdida y de despedida, que definitivamente no nos gusta pasar por ahí, porque es que no tenemos el control de eso. Es una cosa de las cuales de verdad uno se enfrenta con la realidad, se pega contra un muro en que no es lo que quieres, nunca va a ser lo que quieres que se muera tu papá, nunca va a ser lo que quieres que te dé una enfermedad crónica, nunca va a ser lo que quieres que se muera tu mascota, por más de que tú sepas que está pasando por un proceso de vida y que se va a cerrar un ciclo. No es lo que tú deseas que pase, y ahí se pierde todo el control de la situación, y eso lo enfrenta uno con muchas cosas, con uno mismo. Entonces, eso fue también un gran aprendizaje que me dejó esa y otras despedidas. Yo no quería, yo sufría, yo lloraba todo el camino de aquí a allá. Yo no pude dejar de llorar como por un mes entero. Yo no pude, o sea, yo creo que el bajón no fue normal, no comer, no dormir, mucha culpa, mucha tragedia, porque a mí, la víctima, con la pregunta de por qué a mí me pasa esto, por qué a mi papá, por qué se murió él, ¿sí? O sea, un montón de experiencia dolorosa, que si yo la veo en retrospectiva me hizo cambiar. O sea, no, la palabra no es cambiar, es crecer, es evolucionar, es transformarme. Y cada despedida y cada pérdida y cada duelo que yo he tenido en mi vida, que han sido muchos, ¿sí? Este es uno significativo grande que me abre la puerta a otros, pero eso me ha enseñado, ¿sí? Como esa transformación a través del dolor. Eso es muy importante para mí.
También me parece importante contarles a audientes que igual Lin y yo ejecutamos el plan de independizarnos, o sea, sí. mientras Eso es interesante, ¿cómo lo viste tú? Fue puta, además Desde porque, tu lado. perdón, bueno, ellos ya saben que yo soy grosera en mal, güey. Entonces, a ver, Luis se nos va en Villavo, entonces Lin con su familia tiene que subirse un carro e irse para Villavo a solucionar todo el rollo de que él haya estado allá y bueno, todas estas características que siempre me han parecido muy mal manejadas, pero así es y tuviste que ir a enfrentarte con eso. Luna y yo nos quedamos juntas. Luna y yo, pues yo me quedo en el apartamento en el que Lin vivía con sus papás y esto es de esas cosas que nosotras decimos, fue pucha, es que en serio, la universa, Dios, los dioses le enseñan a uno a cada minuto. Lina y yo nos pasábamos para el edificio de al lado, literal, al lado, o sea, teníamos que hacer esto. O sea, si ustedes nos hubieran visto hace 13 años, era Andrés Berroc con una punta de la nevera adelante y yo con la punta de la nevera atrás, Sachi con la mitad, porque Sachi tiene el chico que no apareció en mi cumpleaños, ¿no? El chico, bueno, digo yo, que ya debe ser. Uy, sí, eso fue como que cuando Lina se fue, pues yo llamé al personaje a decirle como, venga, bueno, usted es un cabrón, pero bueno, ya que ahora está pasando esto y tal vez le tocó ya dejar de ser un cabrón, amigo. Y se puso la 10 por un ratico y él también nos ayudó como, pues porque digamos que uno piensa de una qué hay que hacer, o sea, cómo hacemos. Y una de las cosas que dijimos fue, creo que para Lin poder llegar al espacio nuevo va a ser mucho más significativo que o sea, que tener que llegar nuevamente a su apartamento a terminar de hacer un trasteo, amigos. Entonces, pongámonos en la tarea. Eso fue indispensable, además, ¿no? Mira cómo es de importante en un momento de esos que la empatía, de verdad, o sea, ahí sí se ponga en práctica y tú la puedas observar como hechos tangibles, como algo que de verdad está pasando. Sí, o sea, otros hubieran podido decir como, no, pues dejemos el trasteo para otro momento, para cuando ella ya vuelva o lo que sea, o bueno, que ella llegue y mire a ver cómo organizar las vainas, pero es como, pucha, qué difícil va a ser para ella llegar a ese espacio, mejor de una vez que las vainas sigan y nos fuimos para el otro. Además, porque se supone que íbamos a empezar el trasteo que iba a durar como una semana. Marica, fue tiempo récord, amigues. O sea, para cuando se quieran trastear, soy experta en trasteo. Instamix, soy una experta en trasteo. Juepucha, era además Lin ama vestirse súper cool. Porfa, si quieren como trucos o tips al respecto, es una vaina de locos, pero mi señor closet era una vaina. Nosotros decíamos como, mano, pero entonces nada, como que mientras tú estabas en todo este rollo, nosotros nos pusimos como en la tarea de sacar toda tu ropa, sacar todo lo o sea, desmantelamos esa casa, Dios mío, pues porque iban a la nevera, la lavadora, iban de un lado para el otro, todo, además de eso, o sea, yo hoy en día lo pienso y digo, man, nos dejaron hacer muchas cosas que yo después, ya grande, digo, eso no nos hubieran permitido hacer, ¿sabes? O sea, empezamos a hacer trasteo como a las 7 de la noche. Eso era como un miércoles, Milinis, una cosa así, un jueves. Eso fue un jueves, claro. Un jueves, un poco de culicagados porque seguíamos siendo unos pelados, pues, moviendo de un edificio a otro, nevera, lavadora, bolsas negras, cama, todo. Hicimos un trasteo en la nocturno y parte de la mañana. Obviamente en paralelo también fue súper bonito. Es que fuimos un equipo de muchas personas, pues porque en paralelo entonces mi familia se puso la 10 en traer de la casa del otro lado, porque también dijimos como ni a bala podemos dejar a Lina sola, ¿no? O sea, como que esta vaina de, bueno, la trasteamos y que se quede, pues no, tampoco. Entonces ni a bala Lina se puede quedar sola, entonces póngalos de allá a venirse para acá. Pero lo logramos coordinar. Miren, eso es lo que dice Lina, es real. O sea, esto es un ejercicio empático en su máximo esplendor y en ningún momento yo estuve en tus zapatos, entre otras, ¿no? Pues porque es que todo el mundo le dice, bueno, ponte en los zapatos de Lina, no me queda, yo nunca pude estar en los zapatos de Lina, no me queda como literalmente imposible. Pero eso no significaba que yo no pudiera
reconocer el dolor por el que mi amiga estaba pasando y desde ese lugar empezar a entender cuáles eran los recursos que yo podía poner a función de ti, entre otras pues mi familia, mi novio, su novio, su amigo, ¿sabes? Como que poder hacer una manada necesaria para que pudiéramos, el cuasi huevón que nos hizo pasar súper mala noche el día de tu cumpleaños, también funcionó, tu prima, o sea, creo que ahí logramos como empezar a trabajar un montón en torno a que te pudiéramos recibir, porque pues tú venías hecha pedacitos, ¿no? Claro, o sea, pedacitos, eran pedacitos así, sueltos en el piso, y qué bonito eso que estás diciendo, y es como no necesariamente, que es una de las cosas que la gente cuando habla de empatía, como que se cuestiona un montón, no necesariamente tienes que estar atravesando mi mismo dolor y hundirte conmigo y volverte pedacitos para que yo entienda que tú estás haciendo algo por mí y me estás ayudando en este momento tan difícil. Entonces, para que vayan también resignificando muchas cosas, porque el acompañamiento del dolor en ningún momento significa que usted lo sienta por quien lo está viviendo. Sí, eso es de esas cosas súper importantes, pero en el acompañamiento del dolor sí hay una tarea interesante desde usted que está dispuesto a dar, porque si usted no va a dar, que creo que ahí empezamos como a entrar en otra de las facetas de todo lo que tuviste que empezar a vivir, y es que pues si usted va a asumir un acompañamiento del dolor para después ir a echarlo en la cara de alguien, marica, vea, pase. Sí, o sea, no se hace. Pero pues uno tiene que saber recibirlo y uno tiene que saber transitarlo, obviamente, con la persona que también lo está viviendo, pues porque aquí empezamos a transitar todos. Yo creo que esto hizo que nos cambiara la vida a todos los que te acompañamos de alguna manera, Lynn, o sea, el que diga que no, lo dudo profundamente, o sea, dudo profundamente que algunos de los que estuvimos contigo en ese momento no te dijéramos después de que pasó el tiempo, después de esto la vida nos cambió a todos, ¿no? Y eso es una cosa bonita de las pérdidas, la capacidad de transformar la vida, que no solamente le pasa al que la está viviendo, sino a los que están alrededor, la famosísima red de apoyo y todo lo que salpica la red de apoyo, porque son como onditas expansivas que llegan ahí a estas personas. Y bueno, el proceso después de ahí tiene un montón de historias más para 800,000 stories charladitas, pero digamos que lo que me interesa a mí es llegar a las otras, también las otras dos oportunidades, ya después de ahí. ¿Qué siguió pasando? Siguieron pasando un montón de cosas muy experimentadas desde el nivel de la tragedia, de la rabia, de la culpa, en donde después ya hubo como una respuesta de si nada de lo que está pasando a nivel terrenal me va a apoyar, yo tengo que buscar algo espiritual. Entonces ahí también se abrió una puertica de mi vida, una lucecita para conectar un montón con el tema espiritual, que ni siquiera salió porque yo lo buscara inicialmente, sino apareció en mi vida, y desde ahí yo me empecé a enganchar desde eso. Pasaron unas cosas, ya después nosotros no seguimos con Sinapsis. Tuvimos otro duelo. Pues, pucha, yo acabé mi relación. Tú acá esa fue una yo la mía, también tú la tuya, durísima, una cosa horrible, fue una revolcada, dejamos de vivir juntas, mi mamá regresó a vivir conmigo, pero al poco tiempo yo también dije, no, ya no quiero volver a vivir con mi mamá y salí a vivir sola, y ahí empieza otro proceso que ya es más una pérdida de algo, de mi cuerpo, con mi propio cuerpo, y también enfrentarme a un tema muerte, pero mía, ¿sí? Una posibilidad de esas que tú dices, yo no quiero la posibilidad de que mi papá fallezca, pero me tocó enfrentarla si yo no quisiera, yo no quiero la posibilidad de que mi salud o mi cuerpo le pase algo, pero le tocó a uno enfrentarlo. Entonces empecé a experimentar un pocotón de vainas en tema de mi salud, que yo digo que también, o sea, en este momento yo lo creo así, puede ser que no, pero porque yo no soy experta en cosas de biodecodificación ni nada de eso, pero pues yo he transitado muchos caminos y entre otras he encontrado que muchas emociones y a nivel, digamos, del estrés, sí hay un correlato muy claro y muchos estudios que avalan al respecto que un estrés, digamos, no asertivamente gestionado, después va a generar algunas condiciones de salud. Condición de salud. ¿Y qué te pasó, Ahí llegué yo.
Entonces yo estaba estudiando un tema de neurociencias cognitivas y en una de las clases tenía que exponer una persona, puso sobre una enfermedad reumática. Yo dije, pero ¿qué diablos es una enfermedad reumática en un tema de neuro? O sea, no, yo no podía entender eso. Pero cuando ella empezó a decir un montón como de los criterios, yo decía, sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. Yo estaba experimentando dolores crónicos, yo estaba experimentando mucha fatiga, mucho cansancio, una neblina mental y yo siempre he tenido buena memoria, pues la atención ahí más o menos, pero pues funcional sí he sido. Entonces yo dije, ¿qué me está pasando? Por Dios, esta vaina, una cosa me lleva a la otra y otra cosa me lleva a la otra y todo tiene como todo está a la final enlazado. Entonces yo dije, bueno, ¿será que yo tengo esta vaina? Yo ahí ya tenía otra relación, ya empezaba a vivir con esa persona y esa persona también empezó a decir como, esta que yo conocí no es la misma que está aquí. ¿Sí? Esta persona está diferente. Esta persona ya no tiene energía, esta persona ya no puede trasnochar, esta persona pasa como mucho tiempo acostada, mucho tiempo con dolores, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y entonces empezamos a explorar y ahí me acuerdo del que me contestó que yo creo que fue el enfermero con la poca empatía del sistema de salud porque me tocó empezar a vivir y todavía ese camino de la poca preparación de las personas con el ser humano, con la vulnerabilidad, con el dolor de lo que está atravesando uno, ya en mi propio cuerpo. Ya no era una noticia, ya era aquí en mi propio cuerpo y también la misma, la cosa que se repite, la cosa que es igual y es aprender y transformarme a través del dolor. Porque después de reconocer eso que se llamaba fibromialgia, vinieron otros procesos y otros caminos. Y era como, ¿será que me estoy volviendo vieja? Pero sí, también. Pero la fibromialgia. Ese también es un duelo importante, amiga. Claro, sí, la doñitud. Como tú le dices que yo me identifico al 100.000% y yo voy. Pero bueno, en este caso no era solamente eso, porque igual también le pasa, y eso me pasó estando todavía más joven, o sea, 35 años más o menos. Entre 32 y 35 yo empecé con este tema y yo, pucha, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es lo que está pasando? Nadie pero te diagnostican, mi Lili, o sea, te dicen, ¿tienes fibromialgia? Yo busco, empiezo a buscar, entonces digo como, ay, la vieja que estaba exponiendo, la compañera de este curso, dijo como reumático, yo dije, entonces tengo que buscar un reumatólogo, y fui al reumatólogo y me mandaron X cantidad de exámenes y el man llegó a la consulta a leerme los exámenes que yo así, sin saber, pero yo miraba como los valores, dije, todo me salió como mal, voy a donde el man y el man me dice, no, eso es fibromialgia y eso es porque estás deprimida. Y yo decía, perdón, tienes que tomar estos antidepresivos. Y yo, perdón. Paralelamente, porque todo está conectado con todo, empiezo a experimentar también un tema emocional heavy, porque empiezo a generar miedo con lo que me está pasando en mi cuerpo y un miedo cada vez más grande, más catastrófico, más anticipatorio, me va a morir, ¿qué está pasando? Ya no voy a ser la misma que era, ya me voy a quedar acá postrada en esta cama, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder tener relaciones de pareja con amigos, hacer lo que me gusta. Oh, esta vaina fue otro experimentar un montón de situaciones que no controlo y que tengo que adaptarme o que escojo adaptarme porque hay mucha gente que escoge no adaptarse a eso y sufrirlo. Entonces, bueno, empiezo como con este camino de alta frustración porque no encontraba una respuesta. Además, de frente con antidepresivos, o sea, sin dolor. Y no me los tomo. Yo decido no tomármelos en ese momento. No, en ningún momento voy a decir que, por favor, si alguien les ha dicho que tomen antidepresivos y están en un psiquiatra o esto no se lo tomen, todo lo contrario, eso me hizo a mí entender muchas cosas y explorar muchas cosas de la ayuda farmacológica y etcétera. Pero en ese momento yo no me sentía deprimida, yo me sentía adolorida, enferma, sin energía, ¿sí? El camino empecé a trabajarlo desde la fibromialgia, empecé mi tema espiritual que había surgido desde la pérdida de mi papá, no se fue, siguió cada vez más fuerte, pero no se me quitaban las vainas y eso también uno lo aprende en el camino y es que esto no se va a quitar como si fuese una gripe. En una parte de un momento, a mí los dedos se me pusieron así, como se me inflaron, parecía como deditos de elefante y no los podía mover y no podía
lavarme el pelo, no podía cepillarme, no podía cocinar, no podía moverme, me ardía todo, pero sobre todo las manitos, y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Llegó de otra segunda opinión, me hacen más exámenes, y la persona, igual que la primera persona del teléfono, el supuesto enfermero, que yo creo que fue enfermero, me dice como, después de los exámenes me los lee y me dice, mira, tú tienes una enfermedad autoinmune. Y esta enfermedad se llama síndrome de Sjögren, pero bueno, esto lo recuerdo, es más como cuando ella me lo va a decir, ella literal casi se cae de la silla. O sea, ella hizo... Ah, no, o sea, súper profesional. Exacto, me dijo, ¿sabes qué? Es que esto hay niveles y tú tienes el más alto. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes morir de esto. Yo. No, marica, no tienen ni idea. O sea, no saben entregar, en serio las personas no tienen ni idea cómo entregar noticias de dolor, ¿no? Nada. Entonces vuelve y juega. La entrega de esta noticia marcó esa primera parte del camino muy fuerte y sobre todo otra cosa que me dices, como esto no implica que no vayas a tener otra u otras enfermedades autoinmunes, así que, y ella decía, no, es que ya, esto es lo peor, o sea, y ella sí así, era una mujer y era muy histriónica, esto es lo peor, esto no sé qué. Pues como voy yo a mi casa de ahí para adelante, ya con la lápida así, con el gladiolo, yo le decía a mi mamá. No, espérate un segundo, o sea, a ti te dan todas estas noticias y te las dan sin acompañamiento, Lina. No. ¿Tú estabas sola? Bueno, yo estaba con mi mamá en ese momento, pero nada, la persona cero asertiva, la persona tiene que tomarse un montón de medicamentos, eso es otro dolor, yo no me quiero tomar nada. Tanto así que yo me lo tomo por un tiempo y luego yo los dejo de tomar porque yo soy más de la onda de, ay, y entonces me voy a hacer las medicinas ancestrales y me voy a hacer otras cosas y la matica y la biodecodificación y el homeopático. Y le dejé coger un poco de ventaja a las vainas porque sinceramente me di cuenta que vuelve y juega, hay cosas que no puedo controlar y hay unas que también hay una forma de asumirlas y en dado caso la señora esa tuvo razón y resulté con otra enfermedad autoinmune que se llama lupus eritematoso sistémico y entonces la vaina cada vez se va complicando. No, pero yo tengo ahí una pregunta y literalmente es desde la curiosidad. La mayoría de audientes saben que yo soy muy curiosa, Milin, y es, digamos, estas enfermedades se te acumulan o te da una y te deja de dar la otra. No, marica, ¿se te acumulan? Pero ojo, nadie te lo explica. Ni tampoco nadie te explica todo lo que tú tienes que tomar para vivir, ni tampoco te explica que a ti te van a dar unas crisis si tú no gestionas tus emociones o tu estrés principalmente, porque es que cuando uno dice gestión de las emociones, la gente le coge miedo a sentir emociones. Entonces dice, no, si me va a dar tristeza, es que me da miedo seguramente. Sí, nadie te explica eso, nadie te explica que atravesar por un diagnóstico de enfermedades crónicas va a implicar un montón de movimiento en tu vida. Claro, o sea, y además de eso que va a venir como en aumento un montón de malestar. Exacto, qué malestar. Nadie te dice tampoco, pero sí hay opciones, o sea, nadie te bota la parte también como resiliente del asunto, sino tú tienes que buscártela como tú puedas. Te vas a morir del dolor, además, te vas a morir, te va a dar dolor, vas a terminar vuelta a nada, no vas a poder trabajar. Yo sentía mucha rabia con eso de no poder trabajar, yo siempre sentía mucha culpa, que se repite el tema de la culpa en las despedidas, pérdidas y duelos, porque ahora la culpa era conmigo, yo qué hice mal. Y el tema de la empatía, digamos que si en la primera experiencia yo siento la gente movilizando su empatía, en la segunda la gente con un profundo desconocimiento dando consejos, llenándote información, cuestionándote, ay, pero eso es porque tú no sé qué, pues es porque tú no hiciste aliméntate mejor. Exacto, pero porque no haces ejercicio, pero porque te quejas, pero porque de que estás cansada. Y eso ha sido la historia de mi vida desde ese momento. Y bueno, básicamente es o tomas una decisión diferente a todo este mierdero que está mostrando este ambiente tan horrible, tan invalidante, que viene desde el sistema de salud, en donde te ponen a voltear, que hay unos tratamientos que yo ya he tenido varios, en donde además, esta es una píldora interesante también de stories, charladitas, y es en uno de esos tratamientos, en un momento de crisis, a mí me dicen, tienes que hacerte una quimio, tienes que hacerte unas quimio. Y yo,
mucho sacar el pelo, no sé qué, bueno, todo Claro. lo que uno piensa sobre eso. Pero bueno, digamos que yo a eso le puse el pecho, vamos, no era algo lo mismo que yo quisiera, pero pues era algo que se salía de mi control y había esta opción para estar mejor. Pero yo llegaba a los lugares de quimioterapia, quimioterapia. y me discriminaban por no Por ser no enferma estar sin pelito. oncológica. No, por no ser enferma oncológica. O sea, Porque como tenía que, lupus. O sea, ay, o sea, ay, porque estás aquí si tú no tienes cáncer? Y yo, pero pucha, o sea, ¿yo qué hago? Esto también es una opción de vida para mí. y eso tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando en Story Charladitas, ¿sabes, Milin? Como que fue pucha, en serio, siempre escogemos los lugares desde donde nos señalamos en lugar de escoger los lugares en donde nos entendemos desde los recursos. O sea, ¿quién dijo que ahora entonces un recurso como una quimioterapia tenía que pertenecer específicamente a un grupo de personas? Por Dios, es un medicamento, es un procedimiento médico y esa vaina aplica para muchos, pero también es ignorancia, o sea... Total, pero de las personas que tú asumes que deberían saber que son el personal de salud, los médicos, ¿sí? No hacen nada. Todas esas personas, nada, lo mismo, muchos efectos de muchos medicamentos que a ti no te explican y que los efectos, yo porque soy psicóloga, entonces a nivel emocional yo venía viendo cómo eran todos los efectos, no solo de la quimio, sino otros medicamentos que le dan a uno para poder, ¿qué? Sobrevivir y que en algún momento tú dices como, pierdo la lucha, me toca tomarme dos. Y después de eso... Haces un ejercicio de rendición. Sí, exacto, hago como, listo, me rindo. Sí. Y también hay otra cosa que me ha enseñado tanto el proceso de duelo inicial con mi papá como este duelo de esta que solía ser, no soy ahora, entonces, ¿qué tengo que seguir construyendo de mí? Es esa resignación versus aceptación. ¿Sí? Al inicio uno está resignado y la resignación está con rabia, y está con aburrimiento, y está con pelea, y está con victimismo. La aceptación es ya ese proceso de rendición, como tú le dices, como de, bueno, listo, acá me toca aceptar esto, porque es que si yo no lo acepto y me resisto, me rompo, entonces yo, ese movimiento del fluir es eso, es como decir, no me voy a seguir resistiendo, voy a aceptar esto que viene. Y eso es no que creo que ahí me parece importante hacer varias como ingresos psicológicos. Vamos a meterle esto campanita no científica. Y digamos que básicamente, a ver, hay dos cosas que me parecen importantes dejar claro. Uno, cuando hablamos de duelo frente al diagnóstico de una enfermedad, esto es muy importante porque definitivamente una versión de nosotros se muere en el momento en que tenemos que reconocer que físicamente nuestro cuerpo va a empezar a funcionar de una manera completamente diferente a como venía funcionando antes. Sí, ¿bien? De acuerdo. Sea la enfermedad que sea, esto es algo que necesitamos reconocer y es un duelo que entre más rápido se asuma, menos dejamos de hacer algo que viene acá detrás, que es el ejercicio de la lucha con la enfermedad. Digamos que en este momento, dentro del ejercicio de la psicología paliativa, de hecho, hay una invitación bastante fuerte a que dejemos de decir, por ejemplo, lucha contra el cáncer, y es como, man, ahí estás poniendo a quien está bajo una condición diagnóstica a entrar en una batalla con una condición física, y eso es lo que menos necesitamos dentro del proceso. Claro, hay diferentes pruebas por las que tenemos que pasar y hay diferentes etapas en donde seguramente vamos a sentir que se necesita más fuerza, que se necesita mucho más coraje, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que tengas que emprender una batalla contra ti. Exacto. Pues porque al fin y al cabo la enfermedad está contigo, ¿sí? Entonces si tú vas a pelear con un cáncer que está dentro de ti, pues estás peleando con contigo. Contigo ¿sí? mismo. En tu caso, Milin, pues si vamos a emprender la lucha contra el lupus y todas sus hermanitas con las que tú me estás contando que te estaban acompañando, pues manica, estabas viviendo dentro de Mortal Kombat, huevón, con un game over, ¿me entiendes? Estabas perdiéndola toda. ¿Y adivina dónde me lleva eso? Ay. A mi amiga la ansiedad. Claro.
Claro, que entre otras, weones, ya este fin de semana sale en versión muñequito, qué chimba, weón, vamos a ser muy felices, Mañana voy a estás ver. viendo ansiedad, por favor, tenemos que hacer un foro, marica. Ajá, mi amiga en la Ok. ansiedad vino con toda y con toda y con toda y con toda Uf. y fue una de las que tocó también mirarla a los ojos, aprender de ella, dejar de tenerle pánico, hacer Ujú, algo por ella, hacer algo por mí, autocuidarme sobre todo, aprender eso. ujú. Yo creo que también una de las grandes maestras de mi vida. Milinis, pero tú, digamos otra vez, esto es física curiosidad, ¿tú crees que la ansiedad es resultado de entrar en esta batalla contigo? O sea, como Ujú, de cómo es posible esto. Bueno, digamos que yo sí soy muy creyente del ejercicio de que a un acompañamiento emocional difícil siempre se le viene una consecuencia física. Eso es casi que, mm, manica, casi que calcado. O sea, sí. no hay estudios al respecto, pero sí hay experiencia. Yo llevo 13 años viendo que esto pasa una y otra vez en Ujú, consulta privada. ujú, Bien, o ujú, sea, yo no sé si eso sirva, pero para mí sí ujú, pasa un ujú, montón. Pero ujú. entonces, a mí me parece súper interesante que podamos empezar a entender. ¿Tú consideras, por ejemplo, que tu amiga la ansiedad es resultado o esta amistad se empieza a establecer a raíz de tus discusiones contigo misma? O sea, como Ujú. con todas estas incógnitas sin respuesta. ¿O tú qué ves Ujú. ahí, Milin? Es uno de los grandes detonantes, pero no es el Ok. único, Ah, listo, perfecto. porque si lo hacemos como A, entonces B, nos asustamos todos, porque entonces decimos, ay carajo, y Ujú. esta lucha que tengo Entonces yo me acá, dan entonces fijo diagnóstico me y va, me va a dar ansiedad, pues, exacto, o sea, y entonces, ah, o me va a dar no. una enfermedad autoinmune, porque entonces la ansiedad, y bueno, entonces así, es como, Ujú. o como No. que viene en un combo muy grande. Y ese, Sí. entender ese combo bien grande y empezarlo a coger de a poquitos es lo que también te va a ayudar, porque es que se viene como una gran maletota, como una bolsa de mercado en donde tú metes todo lo que encuentras y no separas las carnes, los congelados del Mm, mm. detergente y de los jabones. O sea, todo está ahí mezclado. Entonces, como yo tengo que empezar a como a dividir las vainitas para coger y hacer como mi trabajo con cada una de ellas. Ujú. Y pues así fue que lo Te empecé a pudiste hacer, organizar, pero primero marica. fue mucha resistencia, fue mucho dolor también, fue enfrentarse con la muerte, porque yo he tenido con estas enfermedades, yo creo que, bueno, la crisis de cuando me diagnosticaron, pero después de esos Ujú. dos crisis fuertes, una me mandó a la clínica, que yo estuve más o menos como 5 veces con un intervalo de 15 días en la clínica, viendo la muerte así, ya la mía, ya no de un ser querido, Ujú. la mía de frente, decir como, es posible que este ser Esta vaina ya no esté. se va, esta carnecita deje de existir. Y ahí hubo como un cambio también porque ahí me empezaron a hablar los médicos de las emociones. Y yo, oh, qué raro, o sea, sí Hola, hay amigo médicos que médico. hablan, ajá, sí hay amigos médicos que hablan de las emociones, ¿sí? Y por Ok. ejemplo, bueno, con la ansiedad tiene como muchas causas diferentes, ¿sí? Una de esas es sí, esa pelea interior, esa falta esa resistencia a aceptar muchas cosas, pero también hay una parte biológica que es importante. Tengo entendido que en mi caso tiene que ver mucho con el tema del lupus y la biología que hace que se descontrolen mis químicos, mis neurotransmisores y en algún momento pues soy susceptible. Pero si tú me lo preguntas, también cuando ha venido la ansiedad han estado pasando cosas contextuales muy importantes en mi vida, como estar mucho tiempo en la clínica, como estar con muchos médicos invalidantes, como el miedo de perder la vida, el miedo de perder el trabajo, el miedo de no ser productiva, el miedo de no poder seguir viviendo mi vida como yo quiero vivirla, con la Quieres calidad hacer. de vida que quiero darle. Mm. Entonces, bueno, son un montón de cosas de mil historias, Wow, Charlize. claro. Que digamos que ahí uno podría empezar a englobarlo un tris, que a mí siempre me ha parecido que en torno a la ansiedad hay mucha información y también hay mucha desinformación, pero me parece bonito cuando uno puede darle bases, ¿de acuerdo? Siempre, y en esto siempre lo hemos intentado enseñar en Coru, y es como hay algo que se llama principio de individualidad, y en el principio de individualidad, llegar a diagnósticos como este, por ejemplo, es muy complejo, pues porque definitivamente hay un montón de variables que necesitamos ver específicamente en tu caso para poder llegar allá.
¿ok? Exacto. Sin embargo, sí es clave cuando estamos en un ejercicio de divulgación dentro de la salud mental, pues que ustedes conozcan bases de qué es esto. Y la ansiedad tiene algo bien interesante que tiene que ver con el relacionamiento con la incertidumbre, es decir, cuando yo tengo que estar todo el tiempo sin garantías, ¿bien? O sea, yo no sé a qué me voy a enfrentar, literalmente, y es una constante, o sea, esto empieza a pasar, pues así es la vida y uno no tiene nada garantizado, eso también es cierto completamente, y todos tenemos que aprender de alguna manera a tener mecanismos que nos lleven a afrontarnos con esos momentos en donde no tenemos nada garantizado, eso también es real. Sin embargo, cuando es ya una constante dentro de nuestros contextos, no tener garantías, esto empieza a ser, se empieza a sentir muy feo. Además, pues, la ansiedad se siente maluco y medio, horrible, o sea, realmente se es de esas nadie la cosas quiere que uno sentir. no, o sea, yo he visto y he tenido que ver pacientes que les entran ganas de vomitar, he tenido que ver pacientes que entran como en este tema, por ejemplo, de rasguñarse. El otro día estuve viendo que hay una presentadora de noticias sobre salud mental en RCN, que es súper linda, se me va el nombre, esta vieja, pues una crack, y la vieja tiene un fenómeno de la manifestación de la ansiedad, y es que le empieza a picar la piel y ella no se da cuenta, y cuando se ve, ya se ha vuelto una nada, brazos, piernas, estómago, y tiene que ver con eso, tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con que como tú no sabes qué va a pasar, pues empiezas a buscar de alguna manera garantías dentro de ti mismo. Bien, eso también es bien interesante, y es las personas que pasan por cuadros de ansiedad pierden la noción del contexto y se encucurucuchan, les digo yo, ¿no? Empiezan a verse todo el tiempo a sí mismas, que eso es algo que podemos notar un montón cuando tú nos hablas de tu ansiedad, como mi productividad, yo, mientras yo, ¿no? Y uno dice, exacto, sí. Lina, marica, los médicos, ¿qué? Aunque claro, se te borran, ¿no? O sea, sí, se me borran. como que pareciera como que durante ese tiempo, que se ve muy largo, gracias a Dios no fue tanto, pero que se ve larguísimo, como que no hay nada diferente a todo lo que te está pasando a ti. Es horrible, ¿no? O sea, sí, estoy con el enfoque invivible. completamente en mí, estoy necesitando sobrevivir en modo supervivencia, mi amígdala ha sido aumentadísima y mi prefrontal no funcionando. Y ahora que hablo en términos psicológicos y neurocientíficos, pues que obviamente esa parte de mí, todo ese proceso que empezó desde la primera pérdida, pues ha hecho también el profesional que soy ahorita, que es básicamente lo que me he dedicado y estoy dedicando, aparte de la neuropsicología, pues a trabajar este tipo de situaciones, porque a través de esta experiencia lo aprendí y lo aprendí con mi pellejito, entonces me ha permitido como muchos espacios y todo pasa como en una secuencia que me lleva a un punto y eso yo lo agradezco un montón. Claro, y mira que escuchándote, a mí eso me parece súper bonito de todo, de tu historia y de poderlo enmarcar dentro de tu historia. Los psicólogos por muchos momentos hemos entrado en unas batallas de dualidades chimbísimas, marica. O sea, cuando yo les digo dualidades, tiene que ver como con deber ser, muy desde lo correcto y lo incorrecto, porque desafortunadamente la psicología tuvo que entrar en discursos todo el tiempo de probar que de lo que se está hablando, de lo que se está trabajando existe, porque mucho de lo que nosotros trabajamos es intangible, es como que no se ve. Bien, entonces, tanto Lina como yo, creo que los psicólogos nuevos no tuvieron que pasar por el tipo de formación por el que tú y yo pasamos, en donde de entrada nos formaron diciéndonos que íbamos a entrar en contextos en donde no nos iban a creer, ¿no? Entonces, creo que nuestra formación fue muy tradicional en términos como de que siempre teníamos que estar probando cosas. Exacto. Y eso hace que cuando tengamos que salir a la vida real, bien, pues porque todos los psicólogos estallamos la burbuja cuando nos graduamos, marica. O sea, duramos 5 años creando una burbuja divina y cuando nos graduamos nos toca decir como, ¡puf! Y cuando la estallamos tenemos que empezar a darnos cuenta que lo más lindo de la psicología es que no se ve. Bien, y que lo más lindo de muchas de las cosas que nosotros trabajamos es que no se ven, y que todas esas versiones de lo que no se ve es algo que nosotros también debemos dejar entrar a nuestro espacio terapéutico. Bien, y eso para mí es producto de un ejercicio de madurez terapéutica, porque estoy completamente segura que ahorita
seguro mis redes van a estallar, te voy a mostrar mi Lin. Ups. Porque es como es posible, Dianis, que estés diciendo eso, si X más X igual a Y con el plano cartesiano de Xarera, ¿sabes? Y yo lo entiendo porque sé que es un ejercicio formativo, pero también quiero invitarlos a que podamos entender que el otro día estaba leyendo un libro y decía como el conocimiento es un mito hasta que no se vuelva real. Y yo decía como, Mari, claro, real, ¿no? A mí me parece súper lindo poder decirles, miren, si hay algo que ustedes tengan que valorar profundamente en sus terapeutas es su experiencia. Bien, yo te escucho a ti y yo digo, marica, o sea, tú nos borras, Lin, ¿sí? O sea, si nos pones en un plano de ¿qué tanto conocimiento tiene usted de la vida hospitalaria? Pues yo llamo a Lina, marica, pues o sea, si me entiendes, llama a una amiga, Lin, vamos por, la resiliencia pues entre otros. en la vida hospitalaria. Exacto, y creo que eso es un ejercicio del que uno tiene que saberse agarrar mucho, porque también he tenido como muchas personas siempre preguntándome como yo, cómo sé que el terapeuta que estoy escogiendo es el terapeuta con el que voy a sentirme cómoda, segura. Yo siempre les he dicho como, marica, hay muchas cosas, pero entre otras vayan mucho como a conectar con la vida de su terapeuta, porque su terapeuta es tan humano como usted y en medio de todo la forma en que le va a transmitir sus herramientas terapéuticas sí son trascendentales desde ahí. Sé que estamos llenos en este momento de un montón de resistencia al respecto, la respeto pero no la comparto, ¿bien? Eso es muy importante, pero claro, cuando tú me dices eso yo digo, qué lindo es transitar por el dolor y no lindo desde de lo lindo que te tocó en el camino, mi Lini, no, pero qué lindo es que tú puedas desde ese ejercicio de haber transitado por el dolor reconocer que en este momento tú te dedicas a poder acompañar a alguien exactamente desde un punto en donde tú ya lo puedes ver. Seguramente tú y yo nos paramos a buscar personas con dolor y me ganas, güey. O sea, me ganas desde la capacidad que ya tienes de poder conectar con esa realidad, ¿no? Eso me parece espectacular en medio de todo este revolcón que te viene acompañando desde hace 14 años, manica Linis. O sea, es que es una vaina que uno dice como fue, pucha, otra vez, si usted no aprende esta vaina, apague y vámonos, hermano. Exacto, ¿no? Aprenda. Claro, aprende. Elija aprender, porque esa es otra que digamos que resume o que es como similar en las historias y con esta última que es Lunita, que ya la hablamos cuando hablé de mi papá, y es Luna murió hace un mes, 16 años acompañándonos. Entonces, Luna fue muy fuerte. Luna me enseñó, o sea, como que me hace condensar un montón de aprendizajes que vengo teniendo desde la pérdida de mi papá con mi propia salud y ahora la veo en ella y es como, ella nunca se quejó de dolor, pero yo sé que ella tenía dolor y lo aceptó hasta el final. Yo no la veía como una perrita que tuviera una enfermedad, nunca la vi así y eso me lo mostró su proceso de morimiento en la cara. Si es como, tú a mí no me veías enferma, o sea, y yo ella murió pues por 16 años de viejita, pero hace 2 años tenía un tumor mamario que ya al final creció y pues fue la causa también pues de que se fuera. También resignificar el dolor, sí duele un montón, pero me permitió vivir el proceso de muerte, cosa que no pasó con mi papá, y de poder aceptar también la condición de salud de ella, pero desde una mirada muy amorosa, muy expansiva, ella se fue y a mí me duele y la extraño todos los días, pero como que el amor se expandió y me mostró cosas de mí misma. Ajá. Sí, me estalló el amor. Y por eso no podía dejarla de nombrar en estas pérdidas. En esta secuencia. Ajá, que entre otras me parece súper importante esto que me estás diciendo. Es otra vaina que yo recalco mucho en mi consulta privada y es la tarea del dolor es doler. Exacto. Entonces esta vaina de que estemos buscando que el dolor no duela no tiene sentido. O sea, lo que necesitamos es reconocer rápido dónde duele, entre otras. O sea, en la medida en que usted entienda dónde duele, en ese mismo momento vamos a poder empezar incluso a alejarnos del dolor.
¿bien? Y alejarnos adecuadamente es con cuidado, con amor, como tú misma lo estás diciendo, con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha contemplación, o sea, con un montón de ejercicios que se necesitan para poder, que esta es una frase súper importante cuando hablamos de dolor, que es honrar el dolor. El dolor se honra. Tal cual. Al dolor se le da un espacio. Sí. Yo siempre les digo lo mismo, miren, ustedes búsquense una cicatriz y vuelven y tócanla, que les va a doler. O sea, uno coge la cicatriz muy en el fondo. Obviamente habría que conectar un montón, pero si uno conecta, uno de una, además uno la toca y automáticamente su cerebro, en esto Lina sabe más que yo, pero el cerebro lo bota uno al momento. Marica, ¿se acuerda cuando me machuqué, que con una se me cayó la uña? Y uno cuenta todo exactamente igual, porque esa es la tarea del dolor. ¿Bien? La tarea del dolor es doler. La tarea del dolor es decir, hey, marica, acá nos hicimos daño, ¿sí? O sea, acá esto pasó. Tu herida de guerra. Es como, pues pucha, esa herida estaba abierta, su puño sangró, qué vaina tan horrible, cómo se sintió, ya se cerró, ya está la cicatriz, pero es tu herida de guerra, te acuerdas de eso y está ahí y te hace la persona que eres ahorita y que quieres seguir siendo, porque eso no acaba hoy. Y seguramente voy a seguir experimentando muchos duelos, obviamente muchas pérdidas, muchas despedidas. También está en la mirada y la actitud que uno le tenga a las cosas, a las situaciones. Pero que eso es muy fácil decirlo sin haber experimentado de lleno ese dolor. Y permitirse como llegar a la fibra, como llegar al fondo, como reconocerse ahí, como estar en esa noche oscura que algunos llaman desde los corrientes espirituales, la noche más oscura, que después viene un montón de luz para tu vida. De acuerdo, que incluso fíjate que pues estamos hablando de la muerte, arrancamos hablando de la muerte de tu papá, pero estamos terminando con la muerte de un ser tan significativo como Lun, porque es que Luna no, te acompaña durante todo este proceso completica, ¿no? O sea, es supremamente significativa y termina enseñándote algo súper lindo sobre el dolor, versión tu primera vez, versión el ahora, en medio de toda tu transformación, que eso también es una cosa que me parece súper bonito de poder enmarcar acá y es poder mostrar, o sea, a ti el dolor te ha metido unas transformaciones demasiado fuertes, Milin, o sea, demasiado. Exacto. No, como que uno dice como fue pucha, claro, estás en todo tu derecho de cuestionarlo las veces que quieras, pero el cuestionarlo en ningún momento te va a llevar a realmente entenderlo. Creo que te llevó a entenderlo, experimentarlo. Esa es otra cosa que yo me la he pasado enmarcándolo durante los últimos días y es, usted puede pensar mucho y sentir mucho, que eso no sirve un culo. O sea, aquí lo que necesitamos es que usted haga mucho con eso que piensa y con eso que siente. Haga, transfórmese, llévese a la incomodidad, experimente, entiéndase, pero créame que si usted se queda pensando mucho y sintiendo mucho, no va a pasar nada ahí, o sea, nada diferente a... Lina y yo tuvimos una experiencia con el siguiente concepto, después les contamos, pero eso lo único que va a traer es implosionar una y otra vez, o sea. Estaba pensando exactamente en ese concepto, lo tenía acá antes de que tú lo dijeras, dije, sí, esto es una implosión. Es una implosión, que de hecho Lina y yo conocimos el concepto de la implosión viendo una película un poco rascadas. Ella y la implosión. Búsquenlo, se llama Ella y la implosión, no sé si lo encuentran, por favor no lo comparten porque nosotros fuimos a verlo en un ejercicio de independencia del cine y bueno, muy bien, por ese espacio, bravo, pero en el ejercicio de la implosión, es decir, en efecto, miren, de que sale, eso es algo que tenemos que entender, de que se expresa. En el mundo, en la vida, los estímulos están hechos para la expresión, para la respuesta. Si un estímulo se emite, tiene que haber respuesta. Tal cual. ¿Sí? Y normalmente uno esperaría que la respuesta se hace afuera, o sea, que usted saque la respuesta. Pero si usted no saca la respuesta, pues esa vaina queda adentro. Y si queda adentro, ¡tucum! ¿Sí? O sea, eso hace efecto. Algo hace. El efecto existe. Algo hace. Lo importante de todo eso es que no se quede implosionando la vida entera, porque cuando usted se queda implosionando la vida entera, de ahí no se mueve. De ahí no se mueve. Se resiste. Total. Y empieza, y uno, yo creo que muchos en este momento podemos estar pensando en varias personas que uno dice, no, se quedó implosionando ya. O sea,
ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue, repitiendo patrones, dejando de entender un montón, o sea, ahí se quedan, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les queremos transmitir con todo esto? Miren, uno nunca puede medir su dolor por el dolor del otro. Que Lin nos haya podido compartir su historia en ningún momento es para que ustedes digan, ¡ah, terrible! No, todo lo contrario, es para que ustedes puedan decir, miren lo transformador que es facilitar el dolor, o sea, miren lo a donde uno puede llegar pasando por ahí las veces que sea necesario, pero sobre todo entendiendo que tiene que salir. Exacto. O sea, yo realmente creo que el dolor necesita ser reconocido y necesita ser expresado a la manada, a nuestro contexto, porque el dolor no solamente le enseña a quien lo está sintiendo, el dolor le enseña incluso a quienes nos acompañan. O sea, yo creo que hoy tú, de hecho, ¿cómo te pasó? O sea, tú en una exposición viste como alguien daba clases de dolor y tú decías, marica, sí soy. O sea, fíjate cómo incluso uno puede aprender de alguien mostrándonos el dolor del otro. Y eso es fantástico. O sea, pero el dolor no sirve si usted se lo queda. Exacto. Sí, o sea, el dolor para que usted se lo quede no trae nada. El dolor enseña empatía, por ejemplo, ¿sí? Lo que hablábamos tú y yo, si tú no nos hubieras mostrado todo ese dolor que tú estabas sintiendo en ese momento, pues ¿cómo accionamos los que estamos alrededor de ti? Cero que lo hacemos, ¿de acuerdo? Claro, nuestro dolor no es para todo el mundo y en eso sí tenemos que ser bastante claros y específicos. Esto es un ejercicio en donde uno tiene que hacer un reconocimiento de esto para quién es. Y esto para quien no es, ¿de acuerdo? O sea, hay contextos que definitivamente no están dispuestos a recibir el dolor. Eso ahí pues, me hiciste acordar de una de las cosas que más experimenté con todos los dolores y las pérdidas, y es una lucha porque me comprendan en todos los contextos, y no todos los van a comprender, no todos van a pasar eso. Pueden llegarlo a entender cognitivamente hablando, pero no lo pasan por un proceso de sincronía, sintonía con mi dolor. No lo tienen que sentir, pero sí como que, ok, entonces ese concepto que dices tú es como, también es importante escoger en dónde estás compartiendo tu dolor para que crezca. ¿Sí? Para que te permita ese proceso expansivo y de transformación, y a todos los que están ahí a tu alrededor, que les pertenece esa misma expansión, ese mismo crecimiento o ese mismo aprendizaje, si lo podemos poner en términos del aprendizaje. Entonces, sí, yo tuve una lucha con que acá no me entienden esto, ¿sí? Uy, terrible. Sí, me imagino. Y pasa también con el duelo animal. Muchas veces uno dice, ay, pero es que es un perro. Uy, sí, no. Sí, por ahí ya pasé. Sí, y es bien difícil. Es supremamente complicado cuando entregas tu dolor a personas que no lo logran comprender, pero en ese sentido también tienes que ser muy consciente. O sea, creo que el dolor sí es un polo a tierra de que empieces a ver lo que no has visto, a entender lo que no has querido entender y a filtrar lo que necesites filtrar. O sea, definitivamente lo es desde todos los lugares, ¿no? Perdón, te interrumpo, ya que sueltes esa presunción de control, porque es que el dolor te enseña que tú no estás controlando eso, tú no controlas que se muera alguien. No controles lo que viene después, pero sí puedes asumir ciertas cosas, ¿sí? Ejecutar cosas, pero ya que se fue, ¿sí? Ya que vino una enfermedad y cambió tu salud y ahora tu salud es otra distinta, no es que se haya perdido, pero sí cambió. La persona con la que tú te identificabas, la mujer que venía siendo, ya no tiene la misma condición. Eso ahí tú no controlas eso no lo controlas. Entonces, el permitirse sentir el dolor es aprender mucho eso. A soltar el control. De entrada, pues uno empieza a tener con el tiempo la claridad de que pocas cosas se controlan. Exacto. O sea, yo creo que todo se expresa, nada se controla, es como mi próximo tatuaje, weón. Más o menos. Que sea un plan. Porque creo que es algo que es lo que necesitamos entender, que mucha gente dice, ¿cómo estoy gestionándolo? Sí, ¿cómo controlándome? Y es como, no, amiga, eso no es gestión. O llegan a la consulta, quiero controlar mis emociones. Vengo porque quiero controlar mis emociones.
paila, eso no se controla, ¿sabes? Sí. O sea, así como uno no controla el hambre, uno no controla el ritmo cardíaco, ni que, ni que los pulmones estén respirando, ¿sabes? O sea, en efecto, ahí uno puede empezar a entender que el control es un mito desde un ejercicio netamente de la productividad, que bueno, eso es otro espacio que es bien cuestionable. Pero en general creo que sí podemos empezar a entender el dolor como algo que no necesitamos controlar, sino como algo que necesitamos expresar, ¿sí? El dolor como algo que se necesita compartir con el otro para que el otro logre entender lo que tú necesitas. También siendo muy consciente que te necesitas cuidar y que el dolor siempre va a doler. Nunca va a dejar de doler. Creo que en ese mismo sentido puede uno empezar a facilitar el proceso en lugar de entrar en la lucha con uno mismo. Exacto. Bien. La rabia es parte de los procesos de duelo y uno lo entiende, pero uno no se puede quedar viviendo ahí, Mike. O sea, porque si no, pues definitivamente esos son el tipo de situaciones que hacen que se nos dificulte todo un poquito más. Pues bueno, yo creo que aquí ya logramos como mostrar un montón, Milinis. Muchas gracias por tus historias, muchas gracias por compartirlo. Nada, pues agradecerte por compartir nuestro espacio. A Lin también la pueden encontrar en Instagram. Lin, ¿cómo estás en Instagram? @HappyBrainCenter. Perfecto, ok, súper. Linis también hace consulta, ya saben, eso también es muy importante, así que contacten a Lin por Instagram, que Lin por Instagram siempre les responde. Pues nada, con Coru ya saben, @somos_Coru, conmigo @Diana_Coru, ahí ya nos pueden empezar a ver. Nada, qué rico, audientes, esperamos que hayan podido aprender muchísimo de esta historia. Milinis, en serio, te amo, muchas gracias por entregarnos por entregarnos este espacio. Y bueno, esto es Charladitas por el día de hoy. Picos, abrazos, les amo. ¡Muac! Milin, gracias. Gracias a ti.